Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Lemar, desde mi lecho de enfermo yo busco noticias aquí en esta Colombia que llevo en el corazón y las llevaré para siempre. Y quiero saber qué fue lo que pasó ayer en la Plaza de Bolívar, porque yo no veía gente y porque yo veía unos montajes enormes. ¿Cuánto costó eso? ¿Y cuánta gente llegó Gustavo Petro para celebrar su reforma pensional y para hablar al mismo tiempo de los viejitos? Los viejitos a quienes no les va a dar pensión, les va a dar una ayuda que ya estaba prevista en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, era cuestión de ensancharla, de aumentarla, pero ¿para qué una reforma pensional con ese objetivo? ¿Qué pasó ayer? ¿Cuál fue el resultado real de esa manifestación de Gustavo Petro? En pantalla, para quienes nos están viendo a través del sistema de YouTube y de Facebook Live, están ustedes presenciando lo que era el escenario a las 10 de la mañana. Ustedes ven una plaza de Bolívar vacía, con una cantidad de sillas para los funcionarios públicos que sentaron allí, porque los demás que quisieran ir a ver el evento, pues tenían que hacerlo de pie y por fuera de la valla principal que instaló la seguridad de presidencia. Desde muy temprano cerraron las calles y ustedes ven este enorme montaje que, de acuerdo con algunos amigos muy enterados del tema del contrato, nos indican que fue una cosa que costó alrededor de 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos. ¿Qué pagó quién? ¿Qué pagó quién, Lemar? ¿Quién contrató ayer? ¿Quién? ¿Eso fue por cuenta de quién? Esto lo contrata el DAPRE, doctor Fernando, el DAPRE, el Departamento Administrativo de Presidencia, que hoy está en gerencia o manos de doña Laura Sarabia. Vamos a buscar el detalle de ese contrato. Recuerden que el gobierno suele gastarse unas enormes sumas en contratos espectaculares para anuncios como el que hizo ayer Gustavo Petro, que tuvo dos momentos que llaman la atención, doctor Fernando, en medio de ese pobre plantón que terminó en la Plaza de Bolívar. Veamos la imagen, Quique, donde ya había avanzado la hora, estaba el presidente Petro hablando y nos muestra más en detalle cuánta gente había logrado llevar a la Plaza de Bolívar. Evidentemente, ni un cuarto de la Plaza de Bolívar estuvo lleno. Ve ustedes una cantidad de sillas blancas desocupadas. Y bueno, este es el panorama, lo que ustedes están viendo. Una cantidad de funcionarios importante que estuvo allí escuchando a Gustavo Petro. Pero no se llenó la Plaza de Bolívar. Fue un evento pequeño. Gustavo Petro no tiene No poder. se llenó, no. La cuarta parte no quiere decir que no se llenó, estuvo vacía. Estuvo, sí. Pues es que lo más grande, doctor Fernando, fue la puesta de las vallas, el escenario que le pusieron a Gustavo Petro y las mesas y los baños públicos para que la gente estuviera allí. Pero realmente no hubo gente que acompañara a Gustavo Petro en su famosa idea de presentar la sanción presidencial en la reforma pensional. ¿Qué dijo Gustavo Petro? Escuchemos cuando Gustavo Petro decidió comparar a los jóvenes de la Selección Colombia con los criminales de primera línea. Es que no hay derecho. Veamos y escuchemos qué fue lo que dijo Petro. Ayer hubiera querido recibir a la Selección Colombia aquí, con el pueblo, quizás un pueblo más juvenil, quizás de todas las edades. Creo que se lo merecían. Son jóvenes que en cierta forma son otra primera línea en el esfuerzo físico, en la disciplina, en estar entrenando todos los días, en sacrificar indudablemente cosas, en tener ilusiones. De joven se tienen muchísimas, a veces ilusiones que le vende a uno la televisión, tener el jet y viajar a Miami y tener cualquier novia y descubrir después de que eso pasa, que ahí no estaba la ilusión. La ilusión está en otras intensidades, menos futiles. La emoción está, por ejemplo, en sentir el amor del pueblo, en sentir la fuerza popular. No todos lo sienten, pero es una forma. Sentir el amor es una de las mayores intensidades. El amor no lo da solo una mujer, unos hijos, a veces toda una sociedad, a veces las sociedades futuras
que uno no conoce hoy logran colocar ese sentimiento que hace que una persona pueda ser feliz. Hoy estamos Hablo felices de aquí. cualquier cosa menos de algo que tuviera un sentido de coherencia, doctor Fernando, y obviamente su comparación tenía que ser No, la primera línea y la selección Colombia. ¿Mm? yo me preguntaba si estaba compitiendo con Cantinflas. Entonces, pero en fin, la selección Colombia y contra la universidad privada, Y a lo que vamos a se refirió escuchar, mi sí, nota editorial. vamos a escuchar qué fue lo que dijo contra la universidad privada, precisamente, doctor Fernando. De sus cultivos, en la medida en que los jóvenes puedan abrir las puertas de la universidad, y en eso aún seguimos fallando porque pusimos saboteadores el Ministerio de Educación, adictos a la gran universidad privada que cobra 10 y 20 millones el semestre, adictos a que el dinero público pague ese tipo de valor de los semestres, que es un negocio, y en cambio destruyendo la universidad pública, cerrándole las posibilidades financieras, no permitiendo que se extienda a todo el territorio nacional para que la juventud pueda educarse en una universidad de calidad y gratuitamente, para que el pobre joven, la pobre muchacha, no tenga que ir a correr a la violencia, no tenga que... El ataque de Petro a la universidad pública, Bueno, ¿qué necesidad de perseguir a la universidad, privada de esa manera, doctor Fernando, cuando los jóvenes escogen ir a esa? diciendo mentiras, Además, diciendo mentiras. La universidad privada no impide el desarrollo de la universidad pública, para nada. La universidad privada no se queda con los fondos estatales. La universidad privada se mantiene ella con la matrícula que pagan sus alumnos. Así es, así es. Cuidado con la universidad privada. Bueno, además, Olmedo López habló, ¿no? habló, Cuéntenos al oído qué dijo habló, Olmedo López finalmente. dijo cositas. Estremezcase. Sí, sí. Amárrense los cinturones, queridos amigos, si están viajando, porque tiene que oírse esto con los cinturones bien amarrados. Olmedo López estuvo en diligencia, doctor Fernando, ante investigadores que sirven a la Corte Suprema de Justicia y dio dos datos relevantes. Uno de ellos tiene que ver con los contratos que, según dice Olmedo López, le ordenaron entregar al ELN para no afectar el proceso de paz que llevan a cabo con esa guerrilla. Esto es de no creer, contratos al ELN para que no se dañara la mesa de negociación. Pues escuchemos qué fue lo que dijo Olmedo López en este reporte que hizo Noticias Caracol el día de ayer. Un informe que revela el entramado de corrupción, que les digo de paso, doctor Fernando, se habla de 90.000 millones de pesos, según Olmedo López, que entregaron en contratos a congresistas para que votaran las reformas de Gustavo Petro. 90.000 millones de pesos. No es lo espectacular de la reforma, no es lo importante de la reforma, no es el cambio, no es nada, es simplemente corrupción. Escuchen lo que dijo sobre el ELN. Esto es un entramado que recoge desde ministros hasta el contratista, pero en el medio hay otros funcionarios que están por debajo de quien era el director, pero otros que también están por encima, que eran de quienes recibía órdenes. Pero toca a un actor, quien que tiene una capacidad militar muy fuerte. Olmedo López se refiere al ELN. El nombre que dice ese papel que le mostré a la Fiscalía y que reza en el resumen de mi declaración, ya en la declaración, en el interrogatorio, es el ELN. Y su gran influencia en el departamento de Arauca. Increíble esto, doctor Fernando. Terminamos entonces con un Olmedo López que ha hablado, que demoró la Fiscalía más de 3 meses en recibir declaraciones de Olmedo López, donde está vinculando a por lo menos 9 congresistas por haber recibido coimas. Inclusive, recuerde usted,
ha dicho que entregaron plata en efectivo y se habla de 1.000 millones de pesos para el entonces presidente de la Cámara de Representantes y 3.000 para el entonces presidente del Senado de la República. Eso es lo que pasa con Olmedo López, el hombre que impulsó Gustavo Petro en el famoso partido de los decentes, el movimiento de los decentes que impulsaba Gustavo Petro y sería Olmedo López uno de sus senadores. Es aberrante, de verdad, el robo. Y los carrotanques, ¿dónde están, de mar? Los carrotanques, ¿a qué están sirviendo? Es que se habla del contrato de Olmedo López a propósito de los carrotanques para resolver el problema del agua en La Guajira, y nadie ha vuelto a contar dónde están esos carrotanques, porque ahí pues sí es pérdida total, ¿no? Absolutamente. Entre una cosa y otra, doctor Fernando, ayer escuchaba una entrevista que le hacían en Blue Radio a Jaime Duzán. ¿Recuerda usted a Jaime Duzán, no? Hombre que Pero fue de claro, FECODE, activista toda la vida, sindicalista, por supuesto, y que hoy ocupa el lugar nada más y nada menos que de Colpensiones. Nada más y nada menos. Y en buen momento, Blue Radio, a Néstor Morales, Ricardo Bonilla, le hacen preguntas respecto al proyecto de ley que sancionó ayer Gustavo Petro. Y vea usted esta barbaridad que dice Jaime Duzán, y yo no sé si lo hacen de mala fe, doctor Fernando, o por desinformación, pero decir que la vigencia que está expresamente aparece en el artículo 94 del proyecto, de lo que era proyecto y que ahora es ley de la República de transformación del sistema pensional en Colombia, tiene una característica distinta a la que dice la misma ley, es un absurdo. Escuchen lo que dice el señor Jaime Duzán, doctor Fernando, y ya les muestro lo que dice la ley. Escuchen lo que dijo Jaime Duzán. Que me parecen útiles y que tengo muy repetidas. Las 900 semanas en el caso de los hombres, 750 semanas en el caso de mujeres, deben ser a hoy o al año entrante cuando entra en vigencia la ley. No, es cuando entra en vigencia la ley. Pero la ley entra en vigencia hoy. No, la ley empezó en vigencia el 1 de julio. Por eso, entonces las 900 semanas son ya, no 900 Ya, semanas. claro, ya las tienen. Ya No, las por eso, pero si alguien quedó y debe haberlo. Dice Olmedo López Jaime Duzán, que la ley entró en vigencia desde el 1 de julio. ¡Qué barbaridad! Resulta que la ley, aquí lo estamos viendo en pantalla, dice, artículo 94, vigencia. El sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común previsto en la presente ley entrará en vigor el 1 de julio del 2025, no del 2024, como lo dice Jaime Duzán. Y es que, ¿por qué la pregunta, doctor Fernando? Porque todavía queda un año para que usted, que está escuchando la hora de la verdad, que no tiene las 900 semanas o no tiene las 750 semanas, pueda cotizar otras 50 semanas. Eso es lo que indica el hecho de que entre en vigencia el próximo año. Pero él negó eso y también negó que las pensiones anuales que estén por encima de los 47 millones de pesos deban declarar y pagar impuesto de renta. Lo negó. Le preguntaron eso y él dijo, pregúntale al ministro de Hacienda porque ese no es asunto mío. ¿Cómo niega una cosa que dice la ley? Evidentemente no saben qué fue lo que aprobaron en el Congreso de la República. Bueno, qué horror, qué horror. Bueno, Demar, tenemos que hablar un poco de la arena internacional. Lo de los Estados Unidos está muy complicado. La convención republicana en Milwaukee ya lanzó la candidatura de Donald Trump y él la de su vicepresidente Vance. Eso ya es un hecho, pero la situación es supremamente difícil. En el Partido Demócrata hay revolución contra las aspiraciones de Joe Biden a la reelección. La situación no es fácil y la situación de seguridad es inmensamente preocupante. A Donald Trump no lo mataron de milagro, de milagro. Yo no sé qué pasaría en los Estados Unidos hoy si esa bala no hubiera simplemente rozado la oreja, sino que hubiera impactado a donde disparó este muchacho, que finalmente no se sabe por qué disparó, ¿no? No, como usted lo había dicho, había utilizado el rifle de su papá para cometer el acto delincuencial y pues criminal de dispararle a Donald Trump.
la responsabilidad la asume el servicio secreto, pero la asume y no la asume, porque a fin de cuentas la directora no se mueve de allí. Y eso da cuenta del pésimo manejo de la seguridad alrededor del candidato presidencial y del expresidente de los Estados Unidos. 43 años pasaron, doctor Fernando, desde Ronald Reagan, que no ocurría un hecho similar a ese, el de atacar a un presidente o un expresidente de los Estados Unidos de esa manera. Lo cierto es que antes de terminar julio, es lo que dicen los demócratas, intentarán a través de unas sesiones virtuales poder ratificar o no la candidatura de Joe Biden como el hombre que lo represente contra Donald Trump en las elecciones donde republicanos y demócratas se disputan el poder de los Estados Unidos. No, y hay preocupaciones muy agudas en Europa por la vicepresidencia de Vance. Vance será una figura fundamental en el gobierno, más en un gobierno, sería en un gobierno como el de Donald Trump. Y resulta que Vance ha hecho unas manifestaciones supremamente graves. Claro que también se manifestó contra Donald Trump y ahora Donald Trump es su jefe y su amigo. Entonces podría cambiar, pero en Europa están muy preocupados con la candidatura de Vance. Es un hecho, no es una opinión, ¿verdad? Y doctor Fernando, en América Latina, la gente habló mucho de Marco Rubio como el posible aliado de Donald Trump y de hecho le apostaban al nombre porque pensaban que la campaña de Trump necesitaba a una persona de origen hispano que pudiera manejar muy bien el español, que pudiera comunicarse como una comunidad latina, que va a ser determinante en el proceso electoral de los Estados Unidos. Y pues no fue así. Pero no, escogió al señor Vance. Bueno, además se aproximan las elecciones en Venezuela. La situación es cada vez más complicada, cada vez más confusa, y no hay duda de que el tirano de Venezuela, el señor Maduro, está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ganar las elecciones. Cualquier cosa, hasta las más absurdas, como cerrarle el negocio a una mujercita que le vendió empanadas a María Corina Machado y a su candidato. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Cuándo son esas elecciones? 28 de julio, ¿no? El 28 de julio, doctor Fernando, las encuestas siguen arrojando, señor, sí. Sí. Las encuestas siguen arrojando, doctor Fernando, el 28 de julio es el domingo, de este domingo en 8 días. De este domingo que viene, en 8 días, 28 de julio. Las encuestas siguen arrojando un súper amplio margen, y perdón que utilice esa manera de exagerar el asunto, pero es que es real. El margen que hay de Edmundo González frente a Nicolás Maduro es enorme. Estamos hablando de un 25 a un 75 o de un 30-70. Esa es la diferencia que existe electoralmente hablando, por lo menos lo que indican las encuestas, inclusive encuestas que han sido muy cercanas al mismo régimen. Se ha visto cómo Nicolás Maduro ha tenido que cambiar inclusive la forma de salir a la calle para poder hacer sus concentraciones. Se le ha visto haciendo concentraciones en callejones donde el espacio es evidentemente muy reducido para poder dar la sensación de que son ríos de gente que lo acompañan. No está ocurriendo. Ni siquiera en Barinas, donde nació Chávez, lograron mayorías y tampoco movilizaciones. La que sí logró esas movilizaciones fue María Corina Machado y Edmundo González. Qué impresionante ver las imágenes de lo que está pasando en Venezuela con María Corina Machado. Doctor Fernando, ojalá Jaime Bailey, que habló de la casa que tiene el tirano en Turquía, que habló de la riqueza que sacó de Venezuela y se la llevó para allá, tenga razón en que este sujeto está listando maletas y va a dejar a Venezuela de una vez por todas. Esperemos que sea así, porque más daño no se le puede hacer a un país. ¿Cuántos venezolanos están por fuera de Venezuela en este momento? ¿8 millones? ¿7 millones? ¿Cuántos? 8 millones es lo que dicen los estudios de la ONU. 8 millones de venezolanos por fuera de Venezuela. Y de esos 8 millones, no alcanza a ser el 1% los que van a poder participar en el proceso electoral del 28 de julio. ¿Por qué? Porque pues, no, eso sí ya lo arreglaron. A los venezolanos que se fueron de Venezuela les quitaron el derecho al voto. No tenga duda ninguna.
De esos 8 millones no van a poder votar 50.000 venezolanos por fuera de Venezuela. Me hace este comentario Gloria Monsalve, los estoy leyendo, queridos oyentes de La Hora de la Verdad, en el chat de YouTube y de Facebook. El senador Marco Rubio es del mismo estado del candidato presidencial Donald Trump, por ende no podría ser su vicepresidente. Asimismo, se pierden los votos de los jurados. Bueno, no lo sabía realmente. Interesante el dato, y eso es un buen dato. Esa información la tuve ayer. Sería la razón para que Marco Rubio no hubiera sido candidato a la vicepresidencia, lo que es lamentable, no solo para la comunidad, la gigantesca comunidad hispana que hay en los Estados Unidos, sino para el país entero, para el mundo. Marco Rubio sería un excelente candidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Lo mismo nos decía Rodrigo Bejarano. Y aquí, doctor Fernando, ayer el ministro del Interior, que está más perdido y más solo que la una, le preguntaron, venga, ¿y qué va a pasar? Usted que habla del plebiscito, que habla de la constituyente, de la reforma para salir de la pobreza y la inequidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con las FARC en el Congreso? La respuesta del ministro Cristo, yo no sé si sea clara. El problema, doctor Fernando, es que el presidente y su gobierno perdieron toda credibilidad. Todo lo que dicen pareciera ser contrario a lo que realmente están haciendo. Escuchemos qué fue lo que dijo Juan Fernando Cristo. ¿Hay o no hay más curules para los de las FARC que están en el Congreso? Esto fue lo que dijo. No, eso no está contemplado de ninguna manera. Las curules de paz y las curules de las circunscripciones están definidas por 8 años en la Constitución Nacional. Lo que ha expresado el presidente es un interés genuino en acelerar la implementación del acuerdo de paz. Ese plan de choque debe incluir una definición clara de las inversiones que se van a hacer en los territorios, mejorar la ejecución, la articulación al interior del gobierno. Entonces dice él que no existe posibilidad de que los de las FARC regresen con el tema, doctor Fernando, de las curules que tienen gratis en el Congreso de la República. Bueno, lo que les va a dar muy duro, ¿no? Lo que les va a dar muy duro, porque seguramente era lo que esperaban. Los congresistas actuales que llegaron al Congreso de la República sin un voto, sino por obra de Juan Manuel Santos y de su acuerdo con las FARC, van a estar supremamente complicados. De manera que Dios nos libre. Y de todo de Mari, para despedirnos, estamos con Cali, estamos con su gente, estamos con una ciudad maravillosa, extraordinaria. El valle es valle y lo demás es loma, nos decían en el colegio y nos decían en la universidad nuestros compañeros vallecaucanos. Amamos a esa ciudad, a Cali, amamos al Valle del Cauca y estamos muy preocupados por las amenazas de las FARC contra ese departamento en el momento en que se prepara para una reunión extraordinaria que traería miles de personas a ese sitio privilegiado. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero esas son las FARC y esa es la paz de Juan Manuel Santos y esa es la paz total de Gustavo Petro. Bueno, y así, queridos amigos, nos despedimos de ustedes hasta mañana a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.